Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les siga bendiciendo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos nuevamente e iniciar semana. Y hoy vamos a estar mirando acerca de la ley, la gracia y la verdad en la primera parte. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y nos dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí en este versículo resaltan tres palabras que son la ley, la gracia y la verdad. Y pues no vamos a profundizar acerca de la ley, pero vamos a mirar qué era. Y primero miramos que la ley fue dada por Moisés. La ley fue dada por Moisés. Hubo una época en que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Usted ha podido leer eso en las Escrituras, en el libro de los Éxodos. De Éxodo usted encuentra toda la historia de cómo el pueblo sufrió y cómo lloró ante Dios y clamó para ser liberado. Estuvo en esclavitud por un promedio de 430 años y desde ahí, desde ese dolor que ellos tenían, clamaron a Dios pidiendo libertad. Dios les dio un Salvador. Ese Salvador fue Moisés. Moisés vino, les llevó por el desierto, les sacó, los puso a la orilla de la tierra prometida, estuvo allí con ellos. Dios a través de Moisés les dio ordenanzas, estatutos, decretos, y es a lo que nosotros llamamos la ley de Moisés. A través de estas leyes Dios quería que ellos cumplieran, que tuvieran buena convivencia, así garantizarles a ellos su permanente libertad y un buen trato entre ellos mismos. ¿Para qué sirven las leyes? La ley es buena. Nosotros tenemos leyes en nuestro país. Usted cumple normas. Una de las normas, por ejemplo, las normas de tránsito. Si no existiesen las normas de tránsito, entonces habrían muchísimos accidentes. Los semáforos, cuando cambian el color, indican lo que se debe hacer. Si alguien imprudentemente transgrede eso, pues inmediatamente ocurre una desgracia, un accidente. Entonces, el cuidado de cumplir las leyes. Las leyes son buenas porque propician el orden y el buen funcionamiento en una nación. Una vez leí: así como están nuestras leyes, así está nuestro país. Y por eso uno ve cosas a veces que entristecen, pero bueno, ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema es acerca de la ley de Moisés. La ley de Moisés, aunque era buena y traía buenas cosas, le mostraba al pueblo el pecado, le revelaba lo malo, le decía qué era lo bueno. Pero la ley tenía una dificultad, que la ley no podía producir gracia para que la persona fuese salva. Le decía qué había cometido y de qué iba a morir, porque la ley exigía la muerte del que la incumplía. Tenía el poder de revelar el pecado y demandar el castigo del que el infractor, del que hacía la infracción. La demanda de la ley de Moisés para el que la incumplía era la muerte. Hebreos 10:28 nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. O sea, la persona, después de que hubiese alguien que lo hubiese visto pecando, era condenado a muerte. No tenía esperanza. Entonces la ley no tenía esa capacidad de salvar a nadie, aunque era muy bueno.
El pueblo recibió la ley, pero pronto olvidó que la ley era para advertirles del pecado y para traerles temor a Dios, de no pecar. Entonces pronto olvidaron los mandamientos y, como se dice en estos días, apenas se crea la ley, de una vez también se crea la norma para violar la ley. Y decimos unos dichos por ahí callejeros que las leyes se hicieron para incumplirlas. Pero nosotros, los creyentes, los que queremos agradar a Dios, sabemos que las normas están para cumplirlas. Además, la palabra nos dice que la ley infunde temor al que la incumple, pero al que la guarda, no. Entonces, la ley de Moisés era muy buena, pero su objetivo se perdió, porque el Señor se quejó del pueblo. El Señor dice: este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Y aquí es donde yo quiero que nosotros nos concentremos un poquito y miremos que no seguimos a Dios por normas, por costumbres, por tradiciones, porque si no estuviésemos haciendo como el pueblo de Israel, que ellos venían ante Dios por miedo a que los apedrearan, de pronto los sorprendieran en un pecado, pero hacían todo por temor al castigo, mas no por amor a Dios. Por eso nosotros debemos acercarnos a Dios y no hacerlo por el temor del que dirán o porque me obligan, entonces me toca ir a la iglesia, me toca hacer esto o aquello, porque si no voy de pronto se dan cuenta. Nosotros estamos buscando al Señor y al acercarnos a Él debemos hacerlo de corazón. Seguimos las normas del Señor, pero no porque las aprendimos de memoria. No oramos porque nos aprendimos una oración de memoria. No vamos al servicio porque nos acostumbramos a ir a un horario, sino que nos disponemos para hacerlo para el Señor. Las costumbres son buenas, las tradiciones son buenas, siempre y cuando ellas se estén dentro de la norma de Dios. Si nosotros vivimos costumbres, pero esas costumbres van en contra de la palabra de Dios, pues tenemos que empezar a examinarlas, porque eso nos está alejando de la dirección, de la bendición y de la voluntad del Señor. Así que le animo esta mañana para que empecemos a buscar al Señor, no por un legalismo, porque el evangelio no es un legalismo, el evangelio es amor, el evangelio es misericordia, y a Dios debemos amarle y buscarle. Por eso debemos mostrarnos agradecidos por la salvación que el Señor nos ha entregado, que nos ha dado, que nos ha liberado en nuestros corazones. Él es nuestro Salvador y Él nos ha entregado sus ordenanzas para que le sigamos. Mañana continuaremos con este tema. Ahora le invito para que estemos orando. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado de tu amor y te pedimos que nos des devoción sincera. Ayúdanos a no perder de vista el verdadero sentido del evangelio. Que nuestra adoración no sea solo legalismo, sino una vida rendida a ti en espíritu, alma y cuerpo. Gracias por amarnos y darnos tu palabra. Amén. Amén. Le animo, hermano, en esta mañana para que hagamos la lectura, continuemos la lectura. Estamos en Hebreos, iniciamos entonces el capítulo 6 y luego vamos al Salmo capítulo 6. Recuerde, el evangelio del Señor no es legalismo. El evangelio del Señor es amor, gozo. La ley no pudo salvar, pero Jesucristo nos ha otorgado la salvación. Feliz y bendecido día. Le deseamos sus pastores y amigos, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Tenemos una esperanza tan fuerte y segura, como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados
en la palabra.